Hola. Como muchos de ustedes saben, dentro de la comunidad de Sonic existen una gran cantidad de elementos que son objeto de discusión, como lo fue en su momento el lugar cronológico en el que debía ir Sonic CD, las diversas teorías que existen alrededor del universo del Erizo Azul, o las absurdas guerras de ships que se han librado durante años. Pero entre todas estas discusiones, las relacionadas con los cómics de Sonic publicados por la editorial Archie Comics suelen resaltar, y no precisamente para bien. Si le has dado clic a este video, muy probablemente tienes como mínimo la idea de lo que son estos cómics. Y por lo menos una vez te habrás topado con videos como... bueno, ya saben. Este tipo de contenido se ha extendido principalmente entre personas angloparlantes, sobre todo por, fans de Dragon Ball. Pero la idea de que esta encarnación del personaje es el ser más poderoso oso de la ficción, con la capacidad de derrotar en su estado base a Goku, Ultra Instinto y otros personajes de la ficción, también existe en esta parte del mundo. En este video vamos a recopilar algunas de las hazañas que supuestamente convierten al Sonic Archie en el personaje más poderoso del gaming. Antes de nada, quiero avisarles de antemano que no tomaré en cuenta eventos ocurridos en los primeros números, ya que estos no eran más que un montón de historias de comedia autoconclusivas que servían como publicidad para la serie de Sonic Satan. Hago esta aclaración ya que, por alguna razón, hay personas que argumentan que el hecho de que Sonic pueda golpear su propia sombra, esquivar las gotas de la lluvia, o ir al doble de la velocidad de la luz hace que sea súper poderoso, ignorando el hecho de que estos son solo recursos cómicos que no deberían tomarse en serio. Tampoco pienso tomar en cuenta absolutamente todas las hazañas que Sonic llega a hacer en el cómic, porque de ser así el video duraría 1 hora. Más bien pienso mencionar únicamente las que considero más relevantes. Dicho eso, tomaré únicamente en cuenta a los números posteriores al especial de Super Sonic vs Hyper Knuckles, ya que a partir de ese momento la historia principal comenzó a tomarse en serio a sí misma y empezó a presentar una trama real. De igual forma, voy a ignorar los eventos ocurridos en los dos crossovers con Mega Man, ya que el primero sirve como poco más que una excusa para justificar las diferencias que existen entre la continuidad pre-Génesis y la post-Génesis. Eso sí, una excusa muy épica. El segundo crossover es una historia independiente en la que Sonic se encuentra con distintos personajes de Capcom. En sí, una aventura que no llega a tener una repercusión real en la historia principal. Ahora sí, habiendo dicho todo eso, podemos comenzar. Iniciamos con uno de los momentos más mencionados a través de internet, precisamente en el especial de Super Sonic vs Hyper Knuckles. Este número no solo trae consigo la historia en que estos dos personajes destruyen una dimensión completa mientras luchaban con sus respectivas superformas, sino que también nos presentó un malentendido en cuanto a los niveles de poder de las superformas. Y es que en cierto punto, Sonic menciona que al transformarse, él es 1000 veces más rápido y Knuckles es 1000 veces más fuerte. En otras palabras, son 1000 veces más poderosos. Y claro, si Sonic en su estado base puede golpear a su propia sombra y recorrer el multiverso en segundos, en su superforma debe ser un jodido dios. ¿Ya ven por qué no quise tomar en cuenta los primeros números? Como sea, ¿realmente Sonic y Knuckles son tan fuertes como para destruir una dimensión entera llena de galaxias, planetas y una infinidad de seres vivos? Para responder a eso, debemos saber qué fue exactamente lo que destrozaron. En el propio cómic se menciona que es una de las zonas que podemos encontrar en los juegos. Y es que, el término zona se utiliza para identificar tanto regiones, como las que están viendo en pantalla, dimensiones llegadas del universo principal, también conocido como zona prime, como puede ser la zona crepuscular, y por último tenemos a las que se conocen como zonas de bolsillo. La zona que Sonic, Sally y Knuckles ven es una de esas a las que se accedían a través de un anillo gigante, en las que podías conseguir una esmeralda del caos. La verdad es bastante diferente a la de los juegos, principalmente porque hay un montón de anillos y esmeraldas por todas partes. Esto sería lo que en el cómic se conoce como una zona o dimensión de bolsillo. Durante la historia vemos varios ejemplos de este tipo de lugares, como lo es la zona del silencio o la zona de Kidnápolis y los Dingos. Este tipo de zonas serían las más pequeñas, por decirlo de alguna forma.
ya que no se nos muestra ni se nos dice que contengan mucho más de lo que parecen tener a simple vista. Esto lo podemos comprobar en la página 105 de la enciclopedia. Solo hace falta comparar con otras zonas, como lo es la zona crepuscular, un universo que, si bien está ligado al principal, cuenta con su propio espacio lleno de mundos y formas de vida, por no mencionar a los ejércitos de la Legión Oscura y el Clan Nocturnos. A donde quiero ir es que, si bien destruir una de estas zonas de bolsillo es una gran demostración de poder, no es tan exagerado como muchos lo quieren pintar. El siguiente momento lo vemos en el especial de Sonic Blast, ya que en cierto punto Sonic toma un puñado de agua a tantísima velocidad que no llega a romper la tensión superficial de la misma. Esto le permite moldearla en forma de bola para posteriormente lanzarla a un Flicky robotizado. Esto por sí solo no debería sorprender a nadie. Lo que es realmente desconcertante es esto de aquí. Y es que aparentemente esto lo hizo en 0.0000000. Ok, ya basta. Para que se hagan una idea, moverse a esa velocidad ni siquiera cuenta como movimiento. Sería como hacerse TP en el Minecraft. Yo no soy experto en física, pero creo que no se necesita ni la mitad de esa velocidad para no romper la tensión del agua. Creo que simplemente decidieron añadir esa mafufada para que tú digas ¡Wow! Sonic es la verga. Y ya. Pasamos al número 71, donde Sonic, gracias a la energía de una de las 7 Super Esmeraldas, consigue darle varias vueltas al planeta al puro estilo del Superman de Richard Donner. La verdad, aquí no tengo mucho que decir, más que la razón por la que Sonic es capaz de hacer esto es simplemente por la energía que obtuvo de la Esmeralda, ya que, como vimos en el futuro, a este le toma varios segundos cruzar un continente de extremo a extremo, al no tener ningún tipo de potenciador. Así que quien está realmente rota en esta historia es la Esmeralda. Aquí haremos un gran salto hacia el futuro, directamente al número 125. Lo que ocurre en esta historia, en resumidas cuentas, es que una raza alienígena conocida como los Zorda, o Chorda, o algo así, quieren destruir el planeta de nuestros protagonistas. Para hacerlo, emplean el uso de un arma de destrucción masiva conocida como Quantum Dial. Este artefacto crea un agujero negro mientras se abre como un abanico, y para detenerlo Sonic tiene que correr en contra de las manecillas del reloj con mucha fuerza para detenerlo. Honestamente nunca me quedó claro cuál era exactamente el plan que Sonic tenía para destruir esa cosa, pero da igual, lo importante es que lo consigue. La máquina implosiona y lo transporta a nada más y nada menos que a 849.000 años luz de distancia. Muchos dicen que Sonic es re poronga porque destruyó esa máquina, pero creo que es menos impresionante si tomas en cuenta que tuvimos una situación similar en Sonic Colors, en la que Sonic estaba muy tranquilo para estar a escasos metros de un agujero negro. Igual, esto no es lo más discutido, sino el hecho de que Sonic sobrevivió casi sin ningún rasguño el ser lanzado a una velocidad mayor a la de la luz al espacio e impactar en un planeta. Muy bien. ¿Cómo pueden ser tan mongólicos? Si realmente fue lanzado a ese planeta a tantísima velocidad, hubiera hecho mierda a ese planeta, o por lo menos hubiera hecho un cráter mucho más grande que el que aparece en los paneles. ¿Y por qué digo que sería una velocidad superior a la luz? Porque si fuera a esa velocidad hubiera tardado 849.000 años en llegar a ese planeta, pero como vemos, llegó de forma casi instantánea. Creo que aquí lo más lógico es pensar que no fue lanzado al espacio, sino que fue teletransportado. Y no me pueden decir que es algo sacado de la manga, porque en este universo la gente usa métodos de teletransporte hasta para ir a comprar el pan, así que no es para nada una idea descabellada. El próximo momento realmente no involucra a Sonic, pero he visto cómo algunas personas utilizan este panel, por cierto aquí está Stido, para decir que Sonic tiene el poder de destruir universos enteros solo con sus manos. Como sabemos, la gente que no lee estos cómics es a la que más le gusta opinar de ellos, y ni siquiera se toman un momento para echarles un vistazo, porque si lo hicieran, se darían cuenta que de quien están hablando aquí es de Mammoth Mogul, un jodido semidios del caos, que al alcanzar su superforma llamada Master Mogul puede hacer este tipo de cosas, aunque igual se lo papearon. Sí, los niveles de poder en estos cómics se hicieron con las patas. De nuevo, sé que esto no involucra a Sonic, pero debía mencionarlo.
Ya entrando en los dominios del todopoderoso Ian Flynn, nos movemos al número 197. Aquí realmente no pasa nada, simplemente es Sonic llevándose a Scourge a través de la interestatal cósmica. Pero a raíz de este panel del número 19, existe la idea de que el tamaño de este lugar es de miles de años luz, y que Sonic, al reclutar a 1000 versiones alternativas de sí mismo a través del multiverso, tuvo que atravesar miles de kilómetros a la velocidad de la luz. Como dije anteriormente, no voy a tomar en cuenta esas medidas, sino únicamente todas las menciones posteriores a ese momento. O sea, estos paneles del número 197 y esta página de la enciclopedia. En ninguno de estos elementos se nos especifica la distancia que hay entre los distintos universos. Así que a menos que queramos tomar en cuenta el número 19, este evento queda descartado como argumento para defender la velocidad subreal de Sonic. Finalmente llegamos a Sonic Genesis, que abarca del número 226 al 229. Luego de que Eggman activara la primera onda Génesis, el universo de nuestros protagonistas se vio seriamente deformado, pareciéndose así más a los juegos. Entre otras cosas, esto provocó que los personajes perdieran sus recuerdos. En esta historia Sonic conoce, entre comillas, por primera vez a los Freedom Fighters, y hace una alianza con ellos para poder derrotar a Eggman. Luego de pasear por aquí y por allá, Sonic llega a la Death Egg y se enfrenta al Death Egg Robot, regalándonos una escena muy similar a la que vimos en la película. Para resumirles, tanto Sonic como Sally recuperan sus recuerdos, y haciendo uso de un Chaos Control, Sonic es capaz de revertir las alteraciones que Eggman le provocó a la realidad. No encontré información sobre si esta onda Génesis afectó a otros universos, esto para medir qué tan poderoso fue el Chaos Control de Sonic, pero tomando en cuenta que Eggman usó únicamente una esmeralda para provocar los cambios, puede que solo haya afectado al universo principal. En todo caso, el hecho de que Sonic sea capaz de regresar su universo a la normalidad es una gran sacada. Personalmente, considero este momento una muy buena demostración del poder de Sonic. Alguno podrá decir que este evento no cuenta por ser algo que ocurre fuera de la historia, como es el caso de los crossovers con Mega Man, pero este no es el caso. Sonic Genesis influye mucho en la historia principal. Todo esto le da la oportunidad de salvarle la vida a Sally, quien literalmente había muerto en el número 225. También afecta gravemente al desarrollo de Ixis Naugus. Y por si queda alguna duda, en esta pantalla quedaron grabadas las palabras que Sonic le escribió a Sally antes que todo fuera arreglado. A partir del número 160 y con la llegada de Ian Flynn, quien es actualmente el escritor de Sonic Frontiers y los cómics de IDW, estas exageradas demostraciones de poder fueron menos habituales, ya que a diferencia de los anteriores escritores, Ian sí que comprendía el poder y las capacidades de cada personaje. Él sabía cómo demostrar que un personaje era poderoso sin la necesidad de destruir todo el multiverso. Luego de este repaso rápido por todos estos eventos, creo que podemos resaltar varias cosas. La primera es que, como quizá notaron, muchas de las cosas que hacen poderoso al Sonic de los Archies están presentes en los primeros números. Como dije al principio, estas eran historias con un tono muy infantil, que tenían como único objetivo entretener y darle publicidad a Sonic Saturn. Querer usar estos cómics como argumento es como tratar de tomarse en serio la escena en la que Scratch, de la Era de Hielo, logra juntar dos continentes con sus manitas. Por favor. En el crossover con Mega Man, sí, este Sonic es probablemente el más poderoso de la franquicia. Pero como dije antes, son historias independientes que no tienen nada que ver con la historia principal y no tienen ningún impacto en ella, más allá de ser la justificación ficticia para hacerle un reboot a la saga. Simplemente son algo aparte. También quiero mencionar lo mucho que la gente se esmera en tratar de ver a Sonic como un ser omnipotente, dándole escalas de poder absurdas. Con base Sonic, tiene una hazaña 4B y nunca vuelve a mostrar nada parecido. No digo que sea un caso atípico porque supera con creces las proyecciones anteriores, o que sus hazañas de ahora en adelante sean menores. Hay personajes 4B que suelen ser 5B o incluso Height 8C. Sin embargo, la cuestión es que tienen muchas hazañas de alto nivel. ¿A poco sí, puto chango?
Si por alguna razón llegan a ver a uno de estos retardados, por favor pasen este video para que se le quite lo pendejo. Por favor. Bueno, llegado a este punto toca responder a la pregunta. ¿Sonic Archie es la versión más poderosa del personaje? Sí. ¿Es tan abrumadoramente poderoso como lo quieren pintar estos shorts pedorros? Para nada. A través de los años, se definió al Sonic Prime como la versión más poderosa de Sonic en todo el multiverso, y en todos los medios, ya sean juegos, cómics o películas. El propio Eggman llegó a la conclusión de que Sonic es la mismísima encarnación del caos, un factor impredecible, la variable de cualquier ecuación que puede mandar todo el carajo. Sin embargo, tampoco creo que sea correcto afirmar que este pibe es un ser infinitamente poderoso, capaz de reiniciar el multiverso con solo decir Chaos Control. Y bueno gente, antes de terminar quiero decirles que este es el primer video de este canal. Si les ha gustado y quieren más contenido similar a este, denle like y suscríbanse. También quiero invitarlos a que visiten mi página talesarchive.com o talesarchive.com para los de escuela pública. En ella subimos traducciones al español de cómics de Sonic, tanto Archie, Fleetway, IDW y fancomics de vez en cuando. Y eso es todo. Sin más gente, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches.